Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Habla a través de mí, que no sea yo, sino tú obrando en esta congregación. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos, hermanos? Los escribas y los fariseos. Los fariseos eran los más feos. Según la Biblia, los escribas, ahí los ven, atrás puse un fariseo. Eran expertos en la ley de Moisés, encargados de copiar y enseñar la ley, la conocían a perfección, eran considerados autoridades en la interpretación de las escrituras y a menudo eran consultados en asuntos religiosos, pero ojo, eran tan conocedores de la ley que no solo eran consultados en asuntos religiosos, sino en asuntos legales también. Los fariseos, por otra parte, también eran un grupo religioso dentro del judaísmo que se destacaba por su estricta observancia a la ley y a las tradiciones judías. A menudo los escribas y los fariseos eran críticos con Jesús, o más bien eran críticos de Jesús. Y durante todo su ministerio terrenal se convirtieron en un obstáculo, en una piedra de tropiezo donde querían, dispuestos a hacer caer a Jesús, a hacer tropezar a Jesús. Eran críticos de Jesús durante todo su ministerio, cuestionaron su autoridad y las enseñanzas de Jesús. Esos eran los escribas y los fariseos. ¿Por qué tenemos que tener cuidado en no ser una iglesia farisea? Porque podemos caer en prácticas fariseas y convertirnos en una iglesia farisea. Voy a dar 3 cualidades de los fariseos para que no seamos como ellos. Número 1, los fariseos impedían entrar al reino de los cielos, pero tampoco entraban ellos. Es decir, no querían que otro se salvara y tampoco se salvaban ellos. En el buen salvadoreño nosotros decimos: no hacían ni dejaban hacer. Mi abuelita decía: no cortás ni prestás el hacha. Mateo 23 lo dice así. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Y mire qué tremendo: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Es decir, ellos se ponían en la puerta y no dejaban entrar a nadie, porque todos eran pecadores. Y por estar en la puerta, ellos tampoco entraban. Mire qué divertido, ¿verdad? Qué chistoso eso, ¿verdad? Qué irónico. Ellos se ponían en la puerta y no dejaban entrar a nadie, pero tampoco entraban ellos. Dios nos libre a nosotros de ser una iglesia farisea, que nos ponemos en la puerta y no dejamos entrar, tal vez no solo físicamente a las personas, sino que impedimos que otros se salven por su pecado, pero no vemos el nuestro. No se salvan ellos y tampoco nos salvamos nosotros. Esa era la primera característica y es la primera característica de una iglesia farisea. Cuando usted vea una iglesia farisea, huya de ella. Cuando usted escuche a un pastor fariseo, ¿cuál es aquel? Que le impide el ingreso al pecador y tampoco entra a él. Tilda a todos de pecadores y él es el primero, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes pastores así? ¿Han visto iglesias así? Todo el mundo es pecador, pero ellos tampoco se salvan por su pecado. Dios no permita y que nos libre de ser una iglesia farisea. Torre Fuerte debe ser una iglesia santa que permite que todos los demás vengan a santificarse también. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores arrepentidos. Segunda característica de los fariseos: después de rechazar al que necesitaba de Dios, mire qué irónico lo que hacían. Le impedían a todos que vinieran y después los iban a buscar. Después de rechazar al pecador, salían a las calles a buscar pecadores. ¿Cómo la ve? Mateo 23:15 dice así: ay de vosotros, está aquí atrás el versículo, leámoslos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire lo que hacían: recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué divertido cómo Jesús se los hacía ver, ¿verdad? Y se los restregaba en la cara a los fariseos. Segunda característica del fariseo: le cerraba la puerta al pecador, lo expulsaba y después lo iba a buscar. Y recorría mar y tierra, dice, para hacer prosélitos. ¿Alguien sabe qué es prosélito? Prosélito. En la política, el proselitismo consiste en ganar adeptos, ganar adeptos, ganar adeptos. Mire, ¿qué chiste tiene ganar gente si después la voy a perder? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué negocio es ese en el cual yo gano gente para después maltratarla y echarla de la iglesia? Eso hacían los fariseos. Recorrían mar y tierra para ganar gente. Yo me voy a veces en la ruta 276 hasta Santa Ana, porque yo trabajo en el lago de Coatepeque. Y un día me subí y un señor iba con un megáfono predicando fuerte: pecadores, arrepiéntanse, pecadores. Pero en eso dijo algo bonito y yo dije, amén. Mi error fue que me dormí, porque ese trayecto hasta Santa Ana, y me dormí. Mire usted, como me dormí, empezó a gritar fuerte y a tirarme en el mensaje. Dormido te va a agarrar Jehová cuando venga el día. Dormido te vas a ir al infierno. Hermano, eso hacían los fariseos. Ganaban gente, la atención, y después la rechazaban. Y si usted trajo a alguien, no lo haga sentir pecador, más pecador de lo que ya lo es. Dígale, hermano, los dos somos iguales. Necesitamos cada día. ¿No es cierto, hermanos, que cada día necesitamos mejorar para el Señor? Y la obra que un día el Señor comenzó en nosotros la va a perfeccionar. ¿Cuántos perfectos habemos aquí? Levanten la mano.
¿Algún perfecto? El hermano Yuri le da risa porque los dos crecimos en Aguilares y fuimos a una iglesia profética donde había un hermano que literalmente se llamaba Perfecto. En la partida de nacimiento así le habían puesto en la cédula. Conocieron a alguien de nombre Perfecto. Y entonces el pastor dijo que pase el hermano Perfecto a recoger la ofrenda. Y nos agachamos. Y el hermano Perfecto era sordo para colmo, no era tan perfecto del oído. ¿Qué pasa el hermano Perfecto? Mire, todos nos agachamos y todos pensamos que estaba exhortando. Y yo dije, yo no soy perfecto, ¿quién va a pasar a recogerlo? Hasta que alguien le dijo, hermano, le hablan y vimos qué pasó, ya entendimos que él era perfecto, pero de nombre. ¿Cuántos perfectos habemos aquí? Ni de nombre. Ni de nombre. Todos somos imperfectos con la mirada puesta en el perfecto que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos libre de ser una iglesia farisea. En tercer lugar, los fariseos, mire lo que hacían. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Es decir, que los fariseos se beneficiaban del cuerpo de Cristo excusándose en su religiosidad. Hacían largas oraciones, larguísimas oraciones para ser escuchado por los demás. Largas oraciones en público casi siempre son el reflejo de cortas oraciones en privado. ¿Sabe que Jesús resucitó a Lázaro? Y la oración que hizo Jesús solo llevaba 6 palabras. Solo dijo, gracias Padre porque siempre me oyes. Eso es todo. Gracias Padre porque siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Las cortas oraciones en público con resultados poderosos son el reflejo de largas oraciones en privado. Narremos el pasaje de lo que sucedió con la mujer adúltera. En esta oración vemos a los fariseos. En esta ocasión vemos a una mujer que es traída a los pies de Jesús porque fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Trajeron a una mujer, la pusieron a los pies de Jesús los fariseos y los escribas y le dijeron, maestro, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio y la ley dice que debe morir como, hermanos, apedreada. Ellos se convierten en acusadores, ellos se convierten en jueces y ellos quieren convertirse en verdugos. 3 papeles: acusadores, jueces y verdugos. Con este caso quisieron matar 2 pájaros de un solo tiro. Hacerse sentir como jueces y acusar a una mujer y hacer tentar a Jesús. Y dijeron, si la perdona, está quebrantando la ley. Y si la condena, es un asesino, porque la vamos a matar por la palabra de él. Eran tremendo, ¿verdad? Tenemos gente así nosotros, cerca, que son astutos, que quieren hacernos caer con alguna palabrita que digamos. Estamos rodeados a veces de gente así. Con este caso quisieron involucrar a Jesús porque pretendían tentar a Jesús y hacerle caer. Ellos mismos se convirtieron en jueces, acusadores y querían ser los verdugos porque ellos mismos la iban a agarrar a pedradas. En la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Qué gran dilema, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Va a traer un tetunte, hermano, porque a esta mujer de aquí no sale, hermano. Hoy sí. Si Jesús condenaba a la mujer, lo acusarían de asesinato por siempre. Y si Jesús la perdonaba, lo acusarían de quebrantar la ley. Pero
Veamos qué decía la ley realmente, ya que ellos estaban manipulando las escrituras y el pueblo estaba creyendo lo que otros decían. Hermano, no hay que decir lo que la Biblia no dice. Repito, no hay que inventarle nada más a la Biblia. Ya está hecha, ya está dicha. Es la palabra de Dios. Y maldito aquel que le pone o le quita. Usted y yo debemos creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que otros dicen. ¿Han visto este versículo bíblico alguna vez? No se mueve ni la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está en la Biblia. ¿Está o no está? El 334 de Don Quijote de la Mancha no está en la Biblia. ¿Sabía usted? Pero nos inventamos versículos bíblicos, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, ayúdate que te ayudaré. No dice la Biblia eso. Y yo he oído pastores predicando, no se mueve ni la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Amén, dicen todos. No está en la Biblia. Lo dice el Quijote de la Mancha en el capítulo 3, en el versículo 34. Pero no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Lo mismo le pasó a estos fariseos. La ley dice que muera. Y Jesús les dice, ok, momento. Leamos la ley. ¿A dónde estaba ese versículo? En la ley nos mandó Moisés que apedrearan a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Leamos la ley. Está en Levítico 20:10. Lo puede buscar en su Biblia, no me lo estoy inventando. Y también está aquí. ¿Cómo empieza diciendo el versículo? Oh, dígamelo fuerte. Desde ahí, señores, ya cambió el panorama. La ley estaba en masculino. ¿Y a quién queremos apedrear? A la mujer, porque para eso somos buenos, ¿verdad? Hay hombres más chismosos que las mujeres, ¿verdad? Y si se trata de la reputación de una mujer, ya sabíamos cómo anda aquí. Le gusta denigrar a la mujer. Momento, le dice Jesús. Leamos qué dice Levíticos. La ley literalmente está dirigida para quiénes. ¿Para quiénes estaba dirigida esa mujer, esa ley? Sexo masculino. Hombre es peor que una mujer. No son peor, son peor que una mujer. Trajeron a la mujer, la pusieron ahí para apedrearla y la ley estaba dirigida si un hombre. Bueno, entonces, para cometer un adulterio, ¿cuántos se necesitan? 2. Miren, muchachos, les dice Jesús, aquí falta el hombre, ¿dónde está? Y el hombre atrás con un tetunte. Y el hombre atrás con un tetunte. No, vamos trayéndolo aquí, pónganlo. Había otro hombre involucrado. ¿Quién? Porque si era adúltera, estaba casada. Tráiganme al esposo. Ya estaba con otro tetunte, hermanos. Allá atrás del amante estaba con otra piedra más grande. Bueno, tráiganmelo porque algo tuvo que ver él. Aquí vamos a empezar a apedrear parejo. Ahora bien, ¿quiénes más habían involucrados? ¿Quién la vio? ¿Quiénes la vieron? Esos que iban pasando no solo la vieron, se quedaron viendo la película, ¿verdad? Hicieron zoom. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Aquel que con solo verla ya adulteró en su corazón. Mucha, hagan fila aquí. ¿Y dónde estaban los que la vieron? Con tetuntes también listos para apedrearla. ¡Wow! Estos se habían convertido en jueces acusadores y querían ser verdugos. Pero Dios les pone claramente la palabra. Hermanos, cuando la palabra de Dios alumbra nuestras vidas,
los papeles cambian, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? Cuando la palabra de Dios alumbra a tu vida, te muestra el pecado real, tal y como es. El pastor Dante Hebel dice estas palabras que me dolieron. Dice, el pecado cambia cuando le pones rostro. El pecado cambia cuando le pones rostro. Todos los homosexuales van al infierno. Sí, pero es tu hijo. Todos los divorciados van al infierno. Sí, pero es tu hija. Y cuando el pecado le pones un rostro, cambia. ¡Ay! Cambia. Cambia. A tal grado que yo, que predico, que soy pastor, que tengo a mi esposa, mis hijos y procuro tener un hogar ejemplar. Si yo me viera en una situación de esas, yo podría decirle, hermano diáconos, aquí está mi cargo, necesito restaurar a uno de mis hijos. Prefiero ganar a mi hijo que ganar el mundo y que uno de mis hijos vaya al infierno. Pero fuimos testigos de muchos pastores que ganaron el mundo y perdieron sus hijos, ¿sí o no? Muchos predicadores ganaron el mundo y sus hijos se perdieron. Yo no quiero ser uno de ellos. El pecado cambia cuando le pones rostro. Cuando le pones rostro. Pero vemos lo que la ley decía realmente. Y ellos estaban manipulando la escritura y el pueblo estaba creyendo lo que ellos decían. Usted y yo, hermano, debemos creer lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que debemos creer. Entonces, ¿qué motivaciones tenía esta multitud? Nada más que obrar su propia justicia. Obrar su propia justicia. ¿Qué dice la Biblia de obrar nuestra propia justicia? Dice esto: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted y yo quisiéramos agarrar al pecador, ¿verdad? Y convierte. No, tranquilo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay equidad en la justicia del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos con nuestros sentimientos. Dios no juzga así. Nosotros juzgamos acorde a la luna. Las hermanas, ¿verdad?, que son tan cambiantes, pueden llegar a juzgar acorde a su periodo, acorde a su edad. Jesús no es así. La ira del hombre no opera la justicia de Dios. En el versículo 6, ¿qué hace Jesús? Jesús hace una acción. Dice, Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Jesús escribía en la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermanos, Jesús se arrodilla y escribe en la tierra. Aquí está la imagen de Jesús escribiendo en la tierra. Le pregunto yo, ¿qué escribió Jesús en la tierra? ¿Qué escribió? Cuando Jesús se agachó y dice que escribió con su dedo, no nos hemos perdido en la historia, ¿verdad? Le llevaron a la mujer para que fuera ajusticiada por adúltera y Jesús le dice momento y se arrodilla a escribir en la tierra. ¿Sabe que por muchos años los teólogos han dicho, se han preguntado, ¿qué fue lo que Jesús escribió cuando se arrodilló? ¿Qué fue lo que Jesús escribió? ¿Qué pudo haber escrito Jesús en la tierra, hermanos? No lo sabemos, pero podríamos imaginarnos algunas opciones. No voy a decir que yo dije esto, ¿verdad? Pero yo tengo 3, ¿cómo se llama? En métodos de investigación, para que vean que fui a la U. Hipótesis. Tengo 3 que están bien claras. La primera, Jesús se arrodilló
y probablemente se puso a escribir los pecados de todos. Espérense, no la apedreen todavía, espérense. Y se arrodilló. Fulano de tal, fuiste al Goldfish en vez de ir a la iglesia tal día. Fulano de tal, porque Dios conoce todo. Gracias por ese amén. Yo me puedo esconder de mi esposa, me puedo esconder de usted, de los diáconos, pero Dios conoce todo. Y Jesús era Dios en ese momento, ¿sí o no? Y los conocía perfectamente. Ahí vieron al fariseo, ¿verdad? Ensotanado. Yo me puedo poner traje, saco y corbata y plancharme el pelo, a perfumarme, pero Dios conoce los corazones. Lo primero que pudo haber escrito Jesús fue los pecados de todos ellos. Por eso el salmista David escribe en el Salmo 51: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis pecados, mis rebeliones, y mi pecado, dice David, está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No quites de mí tu Santo Espíritu, dice David. Él sabía que no podía esconderse, hermanos, porque delante de Dios estamos totalmente desnudos. Él conoce todo. Esa fue la primera opción. Jesús pudo haber estado escribiendo los pecados de todos. Antes de que nosotros juzguemos a otro por su pasado, que juzguemos a otro por su pecado, te estoy diciendo algo: Jesús conoce los tuyos y hace mención y los escribe y está ahí arriba. Y un día un gran libro será presentado delante de nosotros con todo lo que hicimos. Más vale que nos acerquemos confiadamente a la sangre de Cristo, y Él es el único que puede borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda opción que Jesús pudo haber escrito con su dedo. Jesús se arrodilló y escribió con su dedo. Y no era la primera vez que Dios hacía eso. No era la primera vez que el dedo de Dios aparecía y escribía. ¿Cuándo lo hizo? 600 años antes. El dedo de Dios aparece en el palacio del rey y escribe 3 palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Quién escribió eso, hermanos? Dios, el dedo de Dios. Recordemos que el dedo de Dios ya había aparecido antes y todos sabían lo que significaban, aún los fariseos que habían estudiado la historia. Ellos sabían lo que significaba escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Si Jesús escribió eso, hermanos, ¿cómo creen que se han de haber sentido aquellos hombres cuando Jesús se arrodilla y escribe en el piso Mene, Mene, Tekel, Uparsin? ¿Cuál hubiera sido la actitud nuestra si hubiéramos sido nosotros los fariseos y vemos que Jesús se arrodilla y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin? ¿Qué hubiéramos hecho? Lo que ellos hicieron: salir corriendo. Porque ¿qué significaba Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. La balanza no es una báscula. ¿Cuál es la diferencia entre la báscula y una balanza? Usted, para medirse las libras, usted tiene una báscula. Y cuando ya va pasando las 200, usted dice: esa cosa no sirve, dice. Y se baja, ¿verdad? Yo me subo y cuando veo que va para arriba le pego una patada. Te reprendo, Satanás. Tontera, no sirve. Y le digo al doctor: arregle eso, le digo. Porque me estoy comparando conmigo mismo.
O sea, es mi ego, ¿verdad? Ahí, uy, yo no soy así, uy, no. Pero la balanza es distinta. En la balanza, yo estoy poniendo a un pecador en la balanza. Y cuando Jesús dice, ok, entonces párate tú. Dios me dice, ponte a este lado de la balanza. Y yo le digo, vaya, pero ahora poneme a un pecador allá, al otro lado, para que yo gane. Y Jesús dice, no. ¿Sabe quién se pone al otro lado de la balanza? Nosotros no somos balanceados acorde al mundo pecador. Tenemos que llegar a la estatura perfecta que es Cristo Jesús. Y cuando yo me pongo a este lado de la balanza y pongo a Cristo allá, ¿quién pierde? Yo. ¿Quién sale perdiendo? Yo. Yo no puedo poner a otro pecador allá. En la balanza, Jesús me dice, fuiste hallado falto. Falto acorde a qué medida? A la medida de Dios. No a la medida de los hombres. El rey en Daniel no fue hallado falto acorde a la medida de Daniel. Fue hallado falto acorde a la medida de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Eso hace la poderosa palabra de Dios. Incluso aquella que fue escrita con el dedo de Dios en la tierra. Incluso aquella que fue escrita con el dedo de Dios en la pared del palacio. Incluso aquella que fue escrita con el dedo de Dios en el monte Sinaí, en las tablas de la ley. Mire cuántas veces escribió el dedo de Dios. Quiero decirte algo, Dios está escribiendo tu historia con su dedo. Dios está escribiendo tu año 2026 con su dedo. Y lo que Él escribe tiene poder. Lo que Él escribe se cumple. Porque Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Aquí está. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo solo estoy hablando aquí, pero la palabra de Dios, que no me necesita a mí, hace efecto en los corazones de todos los que estamos aquí. Antes de predicar aquí, esta palabra tuvo que haberme exhortado a mí, hablado a mí, herido a mí, eso, a mí por dentro. Si no, no tendría efecto alguno. ¿Qué pasó con las escrituras? ¿Qué pasó cuando las escrituras confrontaron a estas personas? ¿Qué pasó? La palabra de Dios quedó clara ante todos los fariseos y todos los que estaban ahí. Los escribas y los fariseos quedaron alumbrados, no por mis teoremas, no por mi filosofía. Les alumbró la poderosa palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando eso les confrontó? Dice el versículo 9, pero al oír esto, acusados. ¿Alguien me lo lee en voz alta? ¿Qué dice el versículo 9? Pero al oír esto, ¿qué dice? Ojo con esta palabra. ¿Cómo los convirtió? ¿En qué los convirtió? En acusados. ¿Y que no eran los jueces? Imaginémonos un tribunal real, ¿verdad? Vamos a un juzgado ahí, a los juzgados que están aquí en el centro, y está el juez, está el abogado, está el acusado, y que de repente los papeles se cambien y que el juez termine como acusado. Se cambiaron los papeles cuando la palabra de Dios entró en nosotros, ¿verdad, hermano? Se cambiaron los papeles.
Y nos dimos cuenta, hermanos, que la lupa, ¿se ha fijado usted? Hay gente que la palabra de Dios la usa como lupa, ¿sí o no? ¿Para qué sirve la lupa? Para ver en grande, ¿verdad? Entonces, si yo uso la palabra de Dios como lupa para ver los errores de otro, allá está el hermano, miren, vino todo de negro, Dani, uy, qué feo eso, y miren aquel, y allá, y empiezo a verlo. Un momento, la palabra de Dios no es una lupa para ver los pecados de otro, dele vuelta, es un espejo. Y cuando yo agarro la palabra de Dios como espejo, ¿qué veo? No veo los pecados de otro, sino ¿cuáles? Los míos. No veo las imperfecciones de otro. Cuando agarro la palabra de Dios como un espejo, me veo a mí mismo y veo mis errores, veo mis faltas, veo mis pecados. Qué tremendo. Los acusadores se convirtieron en acusados y todos se convierten en acusados donde solo existe un juez. ¿Quién es? Jesús. Y este nunca cometió pecado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Qué lindo. Enderezándose Jesús, dice el versículo 10. Y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le respondió, ¿cómo le responde? Ninguno. Ninguno. Las escrituras son las que despejan el escenario. Toda la gente se fue. Las escrituras son las que despejan el escenario, hermanos. Toda esa turbulencia desapareció. Todos los problemas desaparecen. Todas las acusaciones desaparecen. Todas tus deudas desaparecen cuando la palabra de Dios alumbra. Todos los problemas se eliminan, las enfermedades se van. Todo ese montón de gente que estaba ahí fue esparcida cuando la palabra de Dios despeja el escenario. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay tres palabras, tres puntos bien importantes. Voy a agarrar un poquito el primero y el último. Ni yo te condeno, no peques más. Esas dos frases, hermanos, quiere decir que Jesús no vino a condenar al mundo. Ya estaba condenado. ¿Para qué agregar más condenación? San Juan 3:17, que también deberíamos de saberlo de memoria, no solo el 16, dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Su propósito: no peques más. Hermanos, la intención de Jesús siempre será perdonar, pero la intención del hombre debe ser no pecar. La intención de Jesús siempre será perdonar, pero no solo por eso usted va a pecar una y otra vez y otra vez y otra vez. La intención del hombre, ¿cuál debe ser? No peques más. ¿Tiene valor de decirle al que está a la par suya: no peques más? Él ya te perdonó. No peques más. Y termino diciendo la siguiente palabra que está en medio: vete. Lo puse en amarillo. Vete. El mismo consejo que le di al inicio del año, al final del año pasado. Usted sabe que hay grupos de WhatsApp de donde debe irse. Vete, no peques más. Usted sabe que hay contactos de su WhatsApp de donde usted debe eliminarlos, a los cuales usted debe eliminarlos. Vete, no peques más. Usted sabe que hay grupitos de amigos en su trabajo, en sus estudios, que no le edifican. Vete, no peques más.
Usted sabe que hay aún familiares suyos que usted no debería frecuentar. Vete, no peques más. Si ese trabajo te está llevando por donde no debería, vete, no peques más. Si esa relación, ese amiguito, ese noviecito, esa noviecita te está llevando por donde no deberías, vete, no peques más. Él no va a juzgarte, Él va a perdonarte. Tu intención, mi intención debe ser la de vete, no peques